artículos el día de ayer, por favor. ¿O quién iba a empezar el día de hoy? Yo empiezo el día de hoy, profesora. Ok, entonces, ¿cómo ves? Si, lo único, ¿usted fue el último que no alcanzó a exponer el día de ayer? Así es. Ok, entonces lo escuchamos y luego me dicen quiénes expusieron, ¿de acuerdo? Sí, permítame. Claro que sí. Este, mm, 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 Sergio Flores, ok. Bueno, entonces en lo que su compañero carga me dicen, bueno, ya. Lo ¿Ya se escuchamos. ve? Ya. A ver. Bueno, yo voy a hablar sobre mi artículo que es sobre factores científicos y tecnológicos en el proceso formativo en la iniciación deportiva. Como primer punto, mi artículo habla respecto a lo que es ciencia y tecnología y dice que es un desarrollo científico y tecnológico. Es uno de los factores más influyentes en la sociedad contemporánea. La primera trata de responder por qué se produce en la naturaleza un fenómeno u otro, y la segunda trata de establecer el cómo se puede alterar o utilizar los fenómenos de la naturaleza en beneficio del hombre. Por lo tanto, la tecnología es uno de los cambios mediante el cual la ciencia puede lograr la transformación de la realidad y apoyándose en los conocimientos científicos y aplicando el método científico. El rol de la ciencia y la tecnología, el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación del deporte son elementos fundamentales en la forma como se viene desarrollando nuevos negocios y prácticas en el deporte. Bueno, ya vamos a empezar a explicar los procesos que utiliza ahorita la nueva tecnología en el deporte. Y bueno, aquí empieza a hablar que existe un sistema que permite visualizar el esqueleto del atleta mientras realiza el ejercicio, ya que gracias a esto se pueden corregir errores técnicos y se consigue un rendimiento óptimo. El sistema permite estudiar en gran detalle los movimientos de ciclistas, futbolistas o gimnastas, entre otros deportes de alta competencia. Bueno, en los avances de la tecnología aparece lo que es el tenis de campo, que se utiliza un sistema llamado ojo de halcón, que es un operativo de secuencia de imágenes y mediciones de tiempo proporcionadas por varias cámaras de video. Los datos son procesados por ordenadores de alta velocidad que reconocen la pelota en las imágenes y calcula su trayectoria final. De esta manera se puede saber con precisión milimétrica si la pelota ha golpeado dentro o fuera de la pista. Y también gracias a esto pueden ver la velocidad del golpeo. En el fútbol, se está estudiando la convivencia de introducir en los balones microchips de 1.5 centímetros a prueba de golpe. Ay, una disculpa. Bueno, a 1.5 centímetros a prueba de golpe. Y estos dispositivos llevan un transmisor de señales de radio integrado que es detectado por una serie de antenas distribuidas por todo el campo de juego. Aquí también tenemos lo que es la aplicación de Mi Coach, que es utilizada ya actualmente en Estados Unidos en la liga MLS. Y gracias a esta aplicación lo que hace es dar estadísticas tanto de velocidad como de rendimiento del atleta. Y eso ayuda para mejorar el rendimiento, ser un poco más ágiles y todo. Y aquí podemos ver el baloncito, que son como las pruebas del microchip. Después el artículo nos habla sobre un radar de disparo,
que lo podemos llegar a ver en lo que es en el handball, en el tiro con arco. Y esto, igual que los otros, les ayuda a los entrenadores para observar en qué momento puede bajar la velocidad de un lanzamiento de un tiro con arco, y así se pueden dar una referencia para en qué deben de mejorar. Y bueno, ya viene lo que es la innovación en la ropa. Aquí podemos ver lo que son estas espinilleras y esta prótesis que son de fibra de carbono. Podemos ver este traje de natación, de atletismo y los diferentes tenis ya con chips y sensores. Estos tenis son de básquetbol y ya la única diferencia es que se ajustan solos mediante una aplicación, y estos dos puntitos de colores se pueden cambiar. Estos tenis de fútbol y estos de correr, la única diferencia es que estos ya tienen un sensor integrado, y estos tú se lo debes de poner. Estos ya te cuentan los pasos, el kilómetro, tu recorrido, todo lo que haces. Y en los trajes de baño, ahí la NASA pudo fabricar trajes de baño con tejido ultraligero que son capaces de repeler agua y lograr una comprensión en el cuerpo, que así evita las vibraciones de la piel y de los músculos. Con él los nadadores pueden reducir la resistencia del agua y avanzar más rápido. Y en cuanto al calzado, pues existe una gran variedad que se adapta a la anatomía y a las necesidades de cada usuario y cada deporte. También hay botas de montaña con sistema de calefacción y los tenis que ya les había mencionado. Bueno, todo este avance tecnológico es un buen desarrollo en el deporte, y así podrá lograr mayor atracción y mejores resultados en los deportistas. Y eso ya sería todo de mi parte, maestra. Bueno, aquí ya vienen las Sergio, referencias bibliográficas. Mande. ¿Cuánto tiempo tardó su artículo? Como unos 6 minutos, yo creo 7. Ok, ¿y qué les dije el día de ayer en cuanto a sus artículos? Que ya no quería que duraran 5 minutos o menos de 5. Ok, ¿y qué pasó? Es que el artículo es chiquito, y aparte es como lo más importante esto. En sí no hay como tanto de qué sacarle. Ok, yo estoy perfectamente de acuerdo en eso. Aquí ustedes tienen dos opciones: o escogen un artículo más grande o no escogen un artículo tan chiquito. Aquí la idea precisamente es que ustedes empiecen a desarrollar, o sea, ustedes cuando vayan a buscar empleo van a hablar, y el objetivo es que hablen, que vean cómo es su desenvolvimiento, ¿no? Entonces, ustedes se deben de adaptar, ya sea que tienen poco tiempo o tienen mucho para explayar una idea. Entonces, tienen que adquirir la capacidad para lo que ustedes van a decir, ya sea en 5 minutos o en 10 minutos, esté bien. Entonces, sí, yo me doy cuenta que a veces les doy 10 minutos y a veces no les alcanza y a veces les sobra, pero ustedes no pueden decir, pues es que mi artículo estuvo muy chiquito, porque eso fue lo que ustedes escogieron. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Usted nos va a volver a exponer un artículo de 5 minutos. ¿Por qué? Porque les dije ayer, y ya lo había dicho antes, que no iba a aceptar exposiciones de 5 minutos. Como veo que continúan siendo, si no empiezo a hacer algo al respecto, lo van a seguir haciendo. Entonces, no es en forma personal, no es un castigo. Yo le recomiendo que
que vea lo bueno, o sea, en cuanto a que cuando salgan, son importantes los conocimientos, pero también es importante cómo ustedes se desenvuelvan. Y en eso influye cómo dicen las cosas, el tiempo que tardan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿estamos de acuerdo, Sergio? Sí, maestra. Entonces, aquí le voy a marcar que ya expuso, pero al final, usted es quien me va a recordar de ese, oiga, maestra, le debo un artículo chiquito de 5 minutos, ¿sale? Sí. Ok. ¿Quién más va a exponer? ¿Puedo exponer yo, profesora? Sí, su apellido, Alan. Fernández Fragoso. Sí, entonces ya sabe, 10 minutos. Solo que antes de eso, Sí. los que expusieron el día de ayer, ¿quiénes son? Yo, Chicos, Villaseca. Villaseca, ok. ¿Quién más? Padilla Yo, Valdés. profe. A ver, me dicen sus apellidos. Permítame tantito, Fernández. Sí. ¿Quién más expuso o quién fue el segundo en exponer? Yo, profe. ¿Su apellido? Gómez López. Ok. ¿Quién fue el tercero? Yo, profesora. Padilla Valdés. ¿Badilla? ¿Badilla o no? No es, Padilla. Padilla Valdés. no veo ningún Con P, Badilla. profesora. Ah, Padilla. Perdón, es que no escuchaba bien. Yo oía Badilla y es Padilla. Ok. ¿Quién más? Yo, profe, Pacheco Pérez. Pacheco Pérez, ok. Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Yo, Ugalde Méndez. ¿Quién? Ugalde Ah, Méndez. sí. Ugalde. Ok, y hasta ahí, ¿verdad? Ok, va. Bueno, Fragoso, Alan, lo escuchamos. Ah, sí, perdón, estaba muteado. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar de la neutralidad de la red y servicios over the top. Y comenzamos. Bueno, pues la introducción es, primeramente, qué son los servicios over the top. Neutralidad de la red. Los servicios over the top consiste en la transmisión de audio y video y otros contenidos en Internet sin la implicación de los operadores tradicionales en el control o la distribución del contenido. Ahora, que el Internet está estructurada en 5 capas. Estas capas es la infraestructura, el hardware, el software, el contenido y la capa de sociabilidad. Por la parte de la infraestructura, se entiende que es pues los cables submarinos y productos asociados que permiten la conexión y transferencia de flujo de datos, o sea, por dónde se van transportando los datos. La capa de hardware son los diversos dispositivos físicos, los routers, los servidores, ordenadores, fibra óptica y todo lo que se va ocupando. Son las cosas físicas. El software son los códigos de programación lógicos que los programadores van diseñando para que esto pueda funcionar y no haya trabas. Y pues también son los distintos lenguajes de programación que existen, ya que no hay solamente uno, y estos sirven para dictar diversas órdenes al flujo de bits, que permiten tanto el funcionamiento del hardware como de las capas de contenido y sociabilidad. Después tenemos los contenidos, que son el tipo de cosas que se encuentran en la red. Y por último, la capa de sociabilidad. Y pues como ya les había dicho, los servicios over the top son en telecomunicaciones, un servicio de libre transmisión que consiste en la transmisión de audio y video y otros contenidos a través de Internet sin la implicación de operadores tradicionales en el control y distribución del contenido. Esto se refiere a una variedad de servicios en telecomunicaciones, tales como la difusión audiovisual. Por ejemplo, puede ser la televisión por Internet,
de que no necesitamos una antena para ver la tele, como se está usando últimamente en Total Play, me parece. La radio por internet, por ejemplo, la aplicación que se llama TuneIn. Y esta pues, nos permite escuchar la radio de diferentes países y del mismo país sin necesidad de tener una buena recepción de internet. Porque, por ejemplo, cuando digo una buena recepción de AM o FM, perdón. Por ejemplo, cuando entras en un estacionamiento subterráneo, muchas veces la señal de AM se pierde y se empieza a escuchar entrecortado. Entonces, pues eso es molesto. Pero con la radio por internet, pues si tienes una buena conexión a internet, esto no va a pasar, ya sea FM o AM. También tenemos el video o música por internet, como es YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Music y todos esos servicios de streaming. Y pues obviamente tenemos Netflix, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y todas las nuevas plataformas de streaming que tenemos en el mundo. Después tenemos algo que se llama Over the Top Free Riding. Los over the Top son webs, pero también son empresas privadas o estatales que juegan un rol fundamental en Internet, ya que concentran y habilitan una gran cantidad de los contenidos requeridos por los usuarios. Y tenemos las over the top en el ecosistema de telecomunicaciones. En algunos casos son las empresas tecnológicas de punta las que poseen OTT, over the top, que en una variedad de contenido e incluso es posible encontrar distintos tipos de negocio en las diferentes OTT de la misma empresa. Esto se debe en parte a que estas empresas conforman un sistema donde compiten, innovan y compran o son compradas por. Entonces, pues es como un negocio. Y para llegar a nuevos segmentos de mercado o para monopolizar los existentes. Entonces se van vendiendo entre ellas hasta pues que están todos contentos y pues seguros, ¿no? Y pues esto luego podrá traducirse a flujos de datos personales para su almacenamiento, procesamiento, aplicación y venta, o meramente en flujos monetarios. La irrupción de las OTT surgió con fuerza en los primeros años de la década del 2000, o sea, no tiene mucho, unos 21 años. Bueno, sí es algo, pero pues para la tecnología no es mucho. Por un lado, ya se había pensado un tiempo desde que Internet fue abierto al juego del mercado en 1995, pero pues fue hasta el 2000 que se empezó a realizar este tipo de cosas. Y tenemos las regulaciones. Bueno, me falta hablar de la neutralidad de la red. La neutralidad de la red, que es Net Neutrality, que, bueno, por sus siglas en inglés se reduce como NN, es un concepto y principio técnico elaborado por Tim Wu en 2003. Esto se refiere a que los flujos de bits que circulan por Internet no deben ser discriminados, favorecidos, disminuidos, obstaculizados o bloqueados de ninguna forma posible por ninguno de los actores intervinientes. O sea, por ejemplo, que lleguen las noticias bien, no como últimamente ha pasado, que la censuran o empiezan a borrar los documentos. Y este mismo autor plantea 4 amenazas de la NN, o sea, Neutrality Net. Es el estrangulamiento o total bloqueo del tráfico de flujo de información, la tendencia a la monopolización de los proveedores de servicio de Internet en favor de aplicaciones, contenidos, etcétera, propios con prejuicios de los clientes y de otras empresas. Otro es priorización de determinados servicios, proveedores, aplicaciones o contenidos según acuerdos comerciales. Y falta de transparencia de las acciones de los proveedores de servicio de Internet. Bueno, pues aquí se puede ver que los principales apuntados no son los usuarios, gobiernos ni las empresas proveedoras de servicios y contenidos, ni otras OTT como Facebook, Google, Netflix y etcétera, ni las empresas dueñas de los cables submarinos que componen y los canales principales de tránsito de flujo de datos, sino aquellas que intermedian y que desde 1995 poseen una capacidad legal y fáctica de brindar acceso a Internet tanto a usuarios
como a las proveedoras de servicios y contenidos y a los proveedores de servicios de Internet. Después tenemos las regulaciones de OTT, de Servicios Over the Top. Aquí se menciona problemática de regulación o no regulación de las OTT. Es, en una parte, una regulación sin tener en cuenta tanto las diferencias de contenidos, servicios, herramientas, etcétera, ofrecidas y las diferentes económicas entre esos, podría favorecer la concentración y monopolización del mercado, ya que es claro que una OTT pequeña no podría competir con unas OTT que son mucho más grandes, ya están consolidadas, ya son así como que fuertes, por así decirlo. Y pues esa es una de las partes. Algunos argumentos generales a favor de regular las OTT, mayormente sostenidas por ICP Telcos. Bueno, pues las OTT ofrecen los mismos servicios que las empresas de comunicación tradicionales y por ende deberían ser reguladas de la misma manera a efectos de lograr balancear la situación regulatoria. Otra es que las OTT son free riders de los proveedores del servicio de Internet. Al momento no comparten los costos de las obligaciones con estos y por tanto deberían pagar un canon en una cuota. Y una más sería, la OTT tiene un impacto económico negativo en los ISP, que por lo que entendimos más atrás era, ya lo perdí, bueno, en los ICP, lo que obstaculiza una inversión. Y algunos argumentos generales en contra de regular las OTT. Y tenemos la OTT y la NN. Y las problemáticas de OTT y la neutralidad de la red se encuentran íntimamente relacionadas. Si bien el concepto de NN se planteó previo a la expansión de las OTT, que fue en la década de los 2000, la primera medida por parte de la FCC en pos de la regulación de la NN fue una defensa de una OTT en 2005, mientras que la Open Internet Order de 2010 se creó también para regular el ecosistema de Internet en defensa de las OTT frente a las prácticas de discriminación de los ISP telcos. Y pues para finalizar, tenemos que pues la regulación de las OTT se me hace en lo personal algo como que no está bien, ya que no comparten las mismas cosas que comparten las tiendas físicas o los servicios físicos, porque esto ya está subido a la red, pero pues también deberían de haber un poco de regulación, aunque, por ejemplo, aquí en México ya están cobrando servicios ya están cobrando taxes, impuestos por compras en Internet, por ejemplo, en videojuegos o cosas así, que le aumentan un poco de precio a los juegos, solamente porque son digitales, lo cual, pues, no sé, en lo personal se me hace un poco ridículo, pero pues así las cosas en el país. Y pues eso sería todo de mi parte. A ver, Alan, en este caso tardó 8 minutos, ¿sale? Sí, Mi duda es, sí. el tiempo que tardan en exponer, ¿de qué depende? ¿De su artículo, de la forma en que lo exponen o de qué? Pues depende del artículo, si es extenso o muy corto, depende de cómo expongas. Si expones muy rápido, muy lento y depende de qué tanto hayas investigado sobre ello. Ok. ¿Y a usted qué le ocurrió o por qué no cumplió con los 10 minutos? Supongo que me fui un poco rápido. O quizás le faltó investigar más. Si usted ve su artículo, es actual, pudo haberle tomado información de otras partes o hacerlo más rico, ¿no? Pero, se lo voy a aceptar con los 8 minutos, pero por favor, el próximo que exponga, sí necesito que tarde los 10 minutos. Si no están preparados para tardar ese tiempo porque o no han leído bien el artículo o su artículo es muy chiquito, mejor ni expongan. Entonces mi duda es, ¿quién
Su apellido es Fragoso, ¿verdad? Fernández Fragoso. Ok, Alan. Sí, profesor. ¿Quién más va a exponer su artículo? Bueno, Yo, asumo. profesor. Ajá, Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? sí. Ah, yo. ¿Me dice sus apellidos? Hernández García Sebastián. Ok, Bueno, Hernández García. ¿Su artículo se va a cumplir con los 10 minutos? según yo sí. Ok, entonces lo expone y chicos, yo sé que quizás no están acostumbrados a medir su tiempo, pero sí, más o menos ya saben cuánto tiempo tardan, ¿no? Entonces, por favor, los que faltan, sí tienen que ser 10 minutos y les voy a dar un rango de que puede ser 1 minuto menos o 1 minuto más, pero no más, ¿sale? Lo escuchamos, Una disculpa, ¿sí se ve? sí. Bueno, mi artículo trata sobre el tratamiento de las señales de voz usando filtros adaptativos en subbandas en ambientes altamente ruidosos. Este artículo en sí, un resumen rápido, trata sobre el mejoramiento de la señal mediante la mitigación de las señales indeseadas que impiden que la señal original sea audible o entendible al final de su procesamiento. Estas señales indeseadas son conocidas como ruido, que impide bueno, en este caso, que impide la comunicación por el radio entre los operadores de vuelo y los pilotos para que sí sea confiable y libre de interferencia, donde se usará el filtro adaptativo en su banda en que se abrevia SAF. Bueno, para la cancelación de ruido nosotros tenemos que hay dos tipos de cancelación, que es la pasiva y la activa. Para la pasiva su función es muy sencilla, que es igual como si nos tapáramos los oídos para tratar de crear una barrera física que bloquea la entrada de ruido a nuestro oído. Bueno, en la cancelación pasiva, usualmente los fabricantes de estas usualmente usan una almohadilla o una esponja para tratar de absorber la mayor cantidad de ruido. En este caso, como vemos, se usa una espuma. Y en caso de la cancelación activa, estas usualmente, bueno, estas contienen una tecnología que es un micrófono que escucha bueno, que registran el sonido de fuera para después anularlo con una técnica que se llama interferencia destructiva. Este de aquí es cuando agarra las ondas, nosotros vemos que tenemos su amplitud. Entonces, cuando la registra, esta la voltea para así cancelarla. Esto solo funciona usualmente para ruidos que son constantes, por ejemplo, un motor, ya que la onda no tiende a cambiar demasiado y la está registrando constantemente. Y para ruidos que son así como un grito de alguien o de repente que alguien hable o un claxonazo, casi no cancelan el sonido. Y pues esta tecnología existe desde muchísimos años atrás, que es cuando empezaron los aviones, y pues se empezó a perfeccionar y se fue abaratando hasta que se ha llegado a el consumo a gran escala. Bueno, para este caso se hizo un muestreo de de 3 aviones y un helicóptero, donde se hicieron las mediciones de su nivel de potencia pico de ruido de estas muestras. Y en esta se visualiza el avión Avro, el C-130 y un helicóptero DHRV y el avión supersónico Cheetah, de los cuales en la gráfica pues se obtuvo que superan en promedio los 110 decibeles de ruido, ocasionando que la comunicación de voz entre el emisor y el receptor sea bastante errada y desconfiable. Posteriormente pues empezó a hacer una estructura sobre cómo meter el filtrado adaptativo, en donde se va mejorando el sistema atacando las bandas de interés, en donde pues, ya se empezó a aplicar el SAF. Bueno, aquí están los diagramas de estructura. Usualmente este es como funciona el mejoramiento de señal normal, que es donde la señal de voz es corrompida por el ruido de la aeronave, ingresa por el canal primario y el mismo ruido ingresa por el canal secundario.
En este, pues es aquí ya donde se está implementando, la señal de entrada y la señal deseada se mete en una N cantidad de bandas mediante un banco de filtros que se les llama bancos de filtros llamados análisis, para que posteriormente se vaya usando el filtro adaptativo en cada subbanda donde al final bueno, toda la señal se reconstruye. En esta gráfica, tenemos que es una señal de voz grabada que que se consideró la peor condición y entre el operador y el ruido de la aeronave, en donde se tomaron como las aplicaciones de la canción del ruido. Okay. Bueno, aquí tenemos sus pruebas y resultados. Bueno, para esto se usaron 3 algoritmos, el NMLS, el LMS y el RLS, que es un algoritmo de mínimos cuadrados medios normalizados, algoritmo de mínimos cuadrados medios y algoritmo adaptativo de mínimos recursivos. Bueno, se tomó una frecuencia de muestreo de 8 kHz con una atenuación de menos 40 decibeles, y cada señal fue corrompida con ruido gaussiano, o también conocido como ruido blanco. Para esto pues, se metió en todos estos algoritmos. Cabe notar que todos están programados en MATLAB. Bueno, cabe notar que en resumen se tomaron que el error generado en cada simulación del sistema estaba estrechamente relacionado con el tamaño de pasos que se tomaron, pero en micros. Por lo tanto, dieron a entender que el tiempo de convergencia del sistema está relacionado con este tiempo. De estos 3, el que resultó más rápido en convertir la señal fue el RLS, pero debido a que entre más iteraciones le metían, más inestable se volvía, se terminó descartando. Así que se estuvo haciendo las pruebas con estos dos, que es el NMLS y el MS. Y no, espérate, me salté uno. No, acá está. Sí, me salté. Una disculpa. Bueno, tenemos una disculpa, me equivoqué, profesor. Tenemos que el desajuste o error de estimación es la medida de desempeño de este sistema. Por lo tanto, en el filtrado de la voz del ruido gaussiano se evaluó que con un tamaño de pasos pequeños disminuye al aumentar el tamaño de pasos, tanto para el algoritmo LMS y NLMS. Donde, como ya había dicho, no habría mejora del error cuadrático. Se puede garantizar que un desajuste mínimo de la señal de voz cuando se tiene una división de N4 y N8 subbandas con un filtro de 32. En el muestreo ya a partir de más arriba ya no se va a haber una mejora. Hubo un caso en donde se intentó probar un filtrado de bandas con 16 y con un análisis de 256 con el MS, y la verdad una mejoría con una ganancia de unos 10 decibeles, pero debido al alto costo computacional que representaba, se descartó. Bueno, aquí vemos una gráfica de las subbandas que fueron tomadas. Para es con el LMS y en el MS. Que tenemos que en sí el óptimo es de N4, bueno, con N4, 8, 16 y 64, con sus respectivos filtros de 32, 128 y 256 para hacer la cancelación del ruido. Podemos observar que en el MS, a diferencia del MS, se trata de parecer lo más posible a la señal original, donde no es posible, obviamente, pues no es posible limpiar la señal en su totalidad. Sin embargo, en la figura, como al escuchar, se aprecia la cancelación del ruido de los aviones. Y con el LMS, con una subbandas de 4 y 8,
el mensaje se empezó a distorsionar y pues ya no fue entendible. En resumen, se terminó concluyendo que el mejor algoritmo para hacer esto de las subbandas se volvió el NMLS, NLMS, dado que garantiza un mejor entendimiento del mensaje al final del sistema. En este caso, su ganancia aproximada fue de 10.4 decibeles con 4 y 16 bandas. Por consiguiente, se valida y se recomienda usar el algoritmo SAF sobre muestreados del algoritmo NLS para la cancelación y ruido de aviones con una división mínima de estas subbandas. Y creo que lo hice muy rápido, ¿verdad, profesor? Un poquito, pero ya fue prácticamente en el tiempo justo. Es esto, por ejemplo, si ustedes cuando exponen un poquito sus gráficas o nos explican lo que significa y no que solo, es que no alcanzo a ver su gráfica ¿En cuál, de profesor? la derecha. ¿Esta? Sí, de esa de qué habla. Bueno, es el error, que bueno, Ajá. del algoritmo que, pues, que es en el filtro de 4 bandas de 8 y 16, donde Ok. se empieza a desviar a partir de 16, donde el error ya se empieza a hacer más grande. Ok, y en la de la izquierda. Estas son los filtrados de voz ahora sí con el NLMS y la voz original que es del avión, y pues aquí se ve como Ok. las cancelaciones y cuál fue la mejor usando el filtrado de sus bandas. Ok, y si ustedes ven allí también en la parte vertical, me imagino que miden los decibeles o la intensidad de la señal, ¿no? ¿Esto es vertical? Sí. Ajá. Sí, sí. Y el otro, mide la frecuencia, ¿no? O el tiempo. Esto no, este medía igual los decibeles, pero dependiendo con el tamaño del filtro. Ok, entonces, si ven ustedes de acuerdo a lo que expliquen, de acuerdo a lo que pongan o de acuerdo a sus diapositivas, en un instante dado lo pueden hacer más interesante o irse rapidísimo y terminan en un minuto, ¿no? Entonces, aquí la idea del artículo son muchas. Una, que expongan, ¿no? Que pierdan el miedo al hablar. Dos, que aprendan a que de una información la pueden transmitir de muchas formas, pero aquí prácticamente es que adquieran la habilidad para hacerlo. En el tiempo que empiecen a medir sus tiempos de exposición con base a lo que van a mostrar o con base a las explicaciones que van a dar. Y un punto también muy importante del que busquen artículos científicos es de que se informen de manera fiable, de manera confiada o de manera profesional qué hay en el mundo a su alrededor, porque luego salen y hay algunos, yo no digo que sean todos, que quizás les es difícil hablar de otras cosas que no sean el internet, que no sean los videojuegos o algo así. Entonces, el hecho que tengan más cultura, que la vayan enriqueciendo y con información viable o fidedigna, ya que es un artículo científico y no cualquier artículo, pues eso les va enriqueciendo en un instante dado más su conocimiento y su cultura, ¿no? Ese es mi principal objetivo cuando les digo que expongan un artículo, porque creo que si se acostumbran a buscar buena información o información que no la escribió cualquier persona, normalmente van a estar más informados y sus opiniones van a ser más confiables, ¿no?
Pero ya el hecho de que adquieran o no el hábito va a depender de ustedes, ¿no? Le dimos un aplauso a Sergio, Soy porque Sebastián. creo que sí, no, es esto, sí sé quién es usted, pero creo que a Sergio nada más le dije y ya no le dimos el aplauso, ¿verdad? No, ya no, a Sergio no. Ahí está Sergio. Sí, aquí estoy, maestra. Sergio, una disculpa, creo que independientemente de todo le debíamos de dar su aplauso y se me olvidó. Entonces, le damos un fuerte aplauso a Sergio y luego se lo damos a Sebastián, ¿de acuerdo? Ok, este es para Sergio. Aplaudan con ganas, chicos. Ok, gracias. Y ahora le damos un fuerte aplauso a Sebastián. Muy bien, gracias. Muy bien. Ok, ¿quién más va a exponer su artículo? Profa, me gustaría exponer a mí. Yo. Ok, ¿quién me dijo antes? Vázquez. Sí. ¿Y quién dijo yo? Yo, profesora, perdón. Ok, Grajales. Entonces, ya son las 10:57. Yo me imagino que esta llamada se va a terminar. Entonces, la terminamos, nos volvemos a firmar y expone Vázquez y luego expone Grajales. Recuerden, pero tienen que ser 10 minutos. Entonces, se las deben de ingeniar por si su artículo es chiquito o por sus imágenes. El chiste es que enriquezcan el artículo o lo hagan lucir. Entonces nos salimos y les envío de nuevo la invitación, ¿va? De acuerdo, profesor. Ok, ahorita los veo. Bye. Un par de tubos huecos que transmiten el sonido a los oídos. Ahora bien, aquí una parte muy importante es un término que se maneja mucho en el paper, que es la auscultación, que es la acción de escuchar sonidos del cuerpo humano. Que estos sonidos pueden ser el corazón, los órganos y todo esto. Esto es la auscultación, que es la acción de escuchar estos sonidos. Ahora bien, en diferencia a los estetoscopios, ¿Vas a cocinar? los estetoscopios acústicos que funcionan de manera mecánica, construidos con un pequeño amplificador, que serían estos como los diafragmas y las campanas. Los estetoscopios electrónicos se basan en principios operativos completamente diferentes. La campana es un micrófono de contacto que convierte las vibraciones de la piel subyacente en una señal eléctrica. Además, cabe resaltar que varios modelos de estetoscopios electrónicos utilizan diferentes tipos de transductores con diferentes características acústicas. La señal electrónica se amplifica, se filtra y envía a un altavoz o auriculares. Aquí la principal diferencia es que el estetoscopio acústico, al ser hecho con materiales mecánicos, tiende a tener un nivel definido de sonido que puedes escuchar. En cambio, con los estetoscopios electrónicos, le podemos amplificar la señal bastante, como por ejemplo con un amplificador operacional, que es lo que se utiliza mucho para amplificar. Ahora bien, aquí, esto no viene en el paper, pero yo lo quise incluir como un plus, como para ver las diferencias de los precios entre los estetoscopios acústicos que rondan entre 1500, 1600 y los electrónicos que de base son unos 2300
300 pesos a 3,600 pesos. Ahora bien, aquí el paper se basa mucho en la comparación de manera gráfica. Esto lo hace mediante los compara mediante sus, o sea, lo que va a entrar, que sería la amplitud, la amplitud B, que va a denotar la amplitud del componente, el componente armónico específico de la campana del estetoscopio electrónico, comparado contra la amplitud D, que va a denotar el valor analógico obtenido usando el diafragma. Ahora bien, aquí hay 4 gráficas. Cada gráfica va a corresponder a distintos tipos de estetoscopios electrónicos. Entonces, cada uno de los estetoscopios investigados va a tener sus variaciones dependiendo de los componentes que está hecho este micrófono. Bueno, el micrófono que capta la señal y las convierte va a tener variaciones dependiendo de si es, por ejemplo, en el caso 1, un material piezocerámico. En el caso 2 o B, que va a ser un micrófono Electrek. En el caso C, va a ser un piezoeléctrico. Y en el caso D, va a ser un micrófono de condensador. Ahora bien, estas diferencias, no sé si, o sea, es muy notable, por ejemplo, que las que más se asemejan a la comparación entre uno analógico y uno electrónico es la D, que ahí le estamos viendo, que es el micrófono cerámico. Ahora bien, pues, ¿qué significan estas amplitudes negativas? Si quieren, pueden tomar su calculadora y hacer conmigo este experimento, que por ejemplo, si recordamos, aquí atrás tenemos 20 por el logaritmo base 10 de, por ejemplo, la amplitud de B contra la amplitud D. Por ejemplo, si la amplitud D es de 1, B es de 1, y la dividimos por la amplitud D, que por ejemplo 10, nos va a salir que tenemos un logaritmo, bueno, una amplitud en el eje Y negativo. Esto significa que mientras que BD sea mayor, vamos a tener una amplitud negativa. Sin embargo, si AB es mayor, entonces vamos a tener una positiva. Y aquí es donde ya se ve claramente todo esto. Finalmente, aquí ya tenemos las comparaciones. Este es como el micrófono acústico. Prácticamente no hay variaciones y todo se va siguiendo sus mismas, o sea, no hay algo, o sea, esto es a lo que debemos de llegar en el micrófono electrónico, que es emular lo mismo que se tiene en el acústico, pero la ventaja va a ser que le podemos subir más el volumen. Algo que me faltó a comentar, y sí es muy importante de este papel, es que es muy, o sea, aquí va a jugar un rol muy importante los filtros que le pongamos a los estetoscopios electrónicos, que van a ser filtros que van a cambiar la operación o el resultado que vamos a obtener. Y esto hay que ser muy puntual, porque si ponemos un filtro, por ejemplo, pasabandas, y le cortamos las primeras y cortamos los primeros componentes de frecuencias, esto puede llegar a ocasionar problemas en la interpretación médica del paciente.
Sin embargo, si no hacemos un buen filtro o no le ponemos un filtro, se le puede meter ruido y al amplificarlo, este ruido va a ocasionar también problemas de los resultados a los que puede concluir un doctor. Y ya finalmente, recordando lo que les dije, de por ejemplo, la amplitud que entra y la amplitud que sale, aquí tenemos muy claramente la comparación. Esta en rojo nos indica que es el estetoscopio acústico y podemos ver que en los componentes de frecuencia pequeños, menores a 100 Hz, sí se tiene una pequeña, se comienza con una pequeña ganancia y aquí ya baja tantito, pero estos, imagínense escucharlo. O sea, esto es lo que va a escuchar un doctor cuando se lo pone normalmente. Ahora, en comparación, si le ponemos un micrófono tipo C o tipo D, que son el piezoeléctrico y el condensador, estas amplitudes se elevan demasiado y eso permite una mejor recepción del sonido que va a tener el médico y va a facilitarle el diagnóstico del paciente. Y finalmente, las conclusiones, que estas comparaciones muestran claramente los datos investigados que entre distintos componentes, distintos micrófonos que se pueden utilizar en estetoscopios electrónicos. Y que sí es muy importante también el filtrado, al tenerlo en cuenta de realizar estos estetoscopios electrónicos. Y por mi parte sería todo. Quedo al pendiente de sus dudas o preguntas. Muy bien, gracias. Cumplió con el tiempo. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario con respecto al artículo? ¿No? No, profesora. Bueno, entonces le damos un fuerte aplauso a su compañero. Perfecto. ¿Y quién más iba a exponer? Yo, profesora. Ok, ¿la escuchamos? Por favor. ¿Ahí ya se ve? Sí. Ok. Pues yo les voy a hablar sobre la automatización en el hogar, o sea, de la domótica también. Pues la domótica tiene algunas características para ofrecer y los primeros 5 aspectos de los que les voy a hablar es la gestión energética, que se basa en el ahorro en el consumo y la reducción de las emisiones, como el dióxido de carbono y todas esas cosas. El segundo es el confort, pues estas van a hacer más cómoda la vivienda. Pueden ser pasivas, activas o mixtas. La seguridad, pues es la red encargada de proteger los bienes patrimoniales o pues el bien personal en sí. Las comunicaciones, que es la interconexión de la red domótica con diferentes dispositivos como internet, telefonía fija, la telefonía móvil, lo que va a permitir el telemantenimiento para informar costos, el tipo de consumo y todos esos servicios. Y por último, la accesibilidad, que habla de las aplicaciones o las instalaciones de control remoto del entorno que van a beneficiar la autonomía personal de individuos con limitaciones funcionales o de capacidad, o sea, para poder tener más acceso a cosas a las personas que no pueden. Otras de las características, pues es la integración
a todas las estructuras, o sea, en toda la casa en sí. La flexibilidad como la capacidad de añadir nuevas funcionalidades, o sea, cada vez hacerlo más fácil. La reprogramación permitiendo, según la circunstancia, modificar el funcionamiento de alguna actividad y la compatibilidad de formatos de información, adaptando los diferentes sistemas para que las señales puedan enviarse. Estas se podrían hacer por Bluetooth, pero pues en la actualidad más fácilmente es por el Wi-Fi. Para esto, pues obviamente hay ventajas y desventajas. Una de las ventajas, bueno, las ventajas serían la mejora de la calidad en la vida del usuario, el ahorro de agua, luz, gas, etcétera, facilitar el manejo de elementos del hogar, una mayor seguridad y reducción de daños en el medio ambiente. Y como desventajas tenemos alto costo de instalación, el mantenimiento y la velocidad de transmisión de datos, por eso que les hablaba del Wi-Fi, porque pues en México, por ejemplo, a veces pagamos planes que nos incluyen más gigas y al final recibimos menos. A nivel mundial, pues ya hay más edificios que están automatizados con esto de la domótica, pero bueno, si podemos observar aquí, hablan de la torre biónica en Hong Kong, en San Fernando, pero pues todo esto es caro, ¿no? Entonces es de lo que vamos a hablar también en base al artículo. En México, el salario mínimo es de 141.7 pesos la jornada. Entonces los servicios básicos apenas si se cubren con este dinero, que la comida, los transportes, etcétera. Entonces, la gente pues no es como que quiera accesar a tener una casa automatizada por los precios, porque pues vemos en el artículo que está claro que las tecnologías obviamente van a traer una factura más alta en la energía eléctrica. Si normalmente con las teles, el internet, la luz, se paga mucho dinero, pues implementando estas cosas, se cree que pues va a ser más difícil pagarlo. Y pues sí, el artículo habla de que estamos tratando de implementar un proceso automático en las viviendas de interés social, porque pues son las personas que tenemos viviendas de interés social son como las personas que obtienen menos ingresos. En el impacto ambiental, pues mucha gente en el estudio se sigue creyendo que automatizar significa crear más basura, dañar más al planeta, siendo que es al revés. Se está cuidando más porque vamos a cuidar más los recursos que se gastan en la casa. En el artículo ahí se crea una ducha que va a ser para poder cuidar el agua y a un bajo precio para que las personas que tienen viviendas puedan tener acceso a ellas. Aquí vemos que esta es una carcasa que protege al sistema, es por donde va a pasar principalmente el agua. Después esta es la tapa que va a cubrir todos los cables y el sistema hidráulico. Este es el tubo de entrada y la tapa que cubre y protege el sistema de agua que ingresa en el producto. Y la tapa que finalmente pone estos. Y bueno, así queda, queda el proyecto final, que es una ducha inteligente que se va a encargar de cuidar el agua, básicamente, contándote los tiempos que tienes para bañarte, porque normalmente nos metemos al baño y en lo que se calienta el agua, en lo que estamos pensando a qué hora nos vamos a meter, pues se gasta bastante. Otros ejemplos que tenemos en
en un aspecto de la domótica es el control de la iluminación. Este es muy importante porque muchas veces en la casa dejamos la luz prendida del pasillo, de las escaleras, del cuarto, mientras no las estamos usando. Entonces, con esto de la domótica podríamos tener aplicaciones en el celular que nos ayudarían a controlar para poder apagarlos si no estamos cerca y así poder ahorrar más. Alarmas de intrusión por si viven en algún lugar donde estén como vulnerables. Es fácil avisar que alguien está tratando de hacer algo en la casa. Control de climatización. Pues este es como, bueno, sí, bastantes de los que voy a mencionar son como algo que no son necesidades básicas, pero servirían mucho. Como en días de frío hay veces que queremos un poco de calor o al revés, entonces eso ayudaría. Control de las persianas y de los toldos, pues ya no es una cortina, sino una persiana que se puede abrir fácilmente. La gestión del dinero y de las cuentas bancarias del hogar, pues esto es más cuestión que podríamos hacer, pero es más fácil tener así. Distribución de imágenes de video capturadas por las cámaras, consultoría sobre alimentación y dieta, transmisión de voz y datos con redes locales, apertura y cierre de puertas y ventanas. Este puede ser muy funcional porque hay veces que pensamos, sí cerré la puerta bien o no cerré la puerta bien, entonces sería más fácil verlo de esa manera. Riego del jardín, alarmas técnicas de seguridad, encendido y apagado de electrodomésticos. Este también es muy importante. No sé si en sus casas pase que a veces dejas un aparato conectado, aunque no lo uses, pero los papás siempre están así como, desconéctalo porque está gastando mucha luz. El suministro de agua y gas, gestiones múltiples con la administración del Estado, entretenimiento con el salón de juegos o en el cine de casa. Esto también con la televisión, que muchas veces la dejamos prendida todo el día y deberíamos de apagarla. Simulación de la presencia como herramienta de seguridad, acceso a diferente información como libros, periódicos o información meteorológica, avisos automáticos ante la llegada de terceros a la vivienda, automatización de algunos eventos de los anteriores y generación de programas preparados por horas en las que uno no está en casa, incluso por días. Pues ya en sí muchos datos electrónicos de la casa, ya los más nuevos vienen con estas opciones de poder controlarlas desde tu celular, pero obviamente son de un costo muy elevado, pero servirían bastante si pudiéramos tener acceso a ella. Y pues como conclusión, siento que la domótica es algo muy padre, pues como tecnología, pero muchas personas tendrían una dificultad para adaptarse. No sé si alguna vez vieron ese especial de Halloween de Mickey, donde tenía una casa automática y al inicio, pues es de lo mejor, porque tienes las cosas fácilmente, pero después de un tiempo las cosas empiezan a tener fallas. Y pues aquí está otro problema, que si las cosas tienen fallas y no sabes cómo arreglarlas, pues entonces vas a hartarte y querer volver pues a lo clásico. En sí, yo creo que en un futuro sería de mucha funcionalidad para todos nosotros poder controlar la forma más fácil, pero a un menor costo. Y eso es todo. Gracias. Muy bien, Frida, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿No? Bueno, entonces le damos un fuerte aplauso. Sí cumplió con el tiempo. A ver, chicos, se supone que el próximo miércoles van a hacer el examen. ¿Tienen alguna duda con respecto al examen? El examen va a ser del tema de barras
y de cuerdas. Como no vi barras transversales con ustedes, no lo puedo poner, o lo hacemos el jueves y el miércoles les explico el tema de barras transversales. ¿Cómo ven? ¿Qué escogen? Profesora, pero el examen serían puros ejercicios, ¿no? Porque no vimos muchos conceptos. Así es, principalmente es esto, el 80% van a ser ejercicios o el 75% y el 25% van a ser de conceptos que ya van implícitos en los temas de barras y en los temas de cuerdas. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok, entonces, ¿qué escogen? ¿El examen el miércoles o el jueves? Si es el jueves, el miércoles les explico el tema de barras. Si es el miércoles, pues el examen no viene hasta el tema de barras transversales. Transversales, porque las longitudinales ya se las expliqué. El jueves, profesora. ¿Con el tema de barras transversales? Sí. ¿Seguro? Sin miedo al éxito. Bueno, porque entonces van a venir más ejercicios. ¿De acuerdo? Yo creo Bueno, que el miércoles está bien, profesora. Ok, entonces vamos a votar. ¿Cómo ven? Y de acuerdo a los que ganen ¿quiénes opinan que sea el miércoles? Me van diciendo apellidos. López. Barbosa Toledo. Ok, va Omar López, ¿quién más? Vázquez, ¿no? Sí, profesora. Ok, ¿quién más? Hernández Mendoza. Hernández Mendoza, ¿quién más? Van 4. Fernández, Barbosa ok, Toledo. 5. ¿Quién más? Calvo 6. Tolentino Valencia. Tolentino, ¿quién más? Pineda. Van 7. Pineda van 8. López Carlos. López Carlos 9. Flores Salamanca. Flores 10. Barbosa 11. Creo que vi que se había... ¿Mandé? Yo Nolasco Santos. Nolasco 12. Creo que había visto que se activó el micrófono de Gloria. ¿Se me imaginó o no? Gloria. Morales Hernández, sí, profesor. Sí. Ok, 13. ¿Quién más? Pacheco Pérez. 14. Nos faltan 2 más para que ganen y sea el miércoles. Yo, Grajales. Grajales 15. Y Yo, profe Meléndez. Meléndez. Ok, entonces va a ser el miércoles. Recuerden, el examen va a ser de 8:30 a 10. Tienen 15 minutos, cuando mucho, para subir la información. El examen es completamente escrito a mano. Si me suben como la vez pasada sus respuestas en computadora, miren, ni lo voy a revisar y aunque los ejercicios estén a mano, no cuenta. Entonces, por favor, es a mano con los ejercicios. Si no me ponen cómo se obtuvo el resultado, aunque el resultado esté bien, no lo tomo en cuenta. Entonces, les especifico para que no haya o me vuelva a ocurrir lo del examen pasado. Entonces, yo espero que ya tengan su formulario, y que tengan un buen fin, descansen, estudien, y voy a subirles unos ejercicios de barras y de cuerdas con fecha hasta el jueves. Es esto, yo creo que si los resuelven, pues van a tener más práctica, ¿no? Pero es hasta el jueves. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario?
¿no? Los únicos que no vi firmados en caso de que estén, me dicen, es González Velázquez y Soto Villanueva y López Carlos. Yo sí estoy, profesora. Nada más que no me firmé. Ok, entonces no se firmó y entonces, ¿cómo entró? Ok. Pues solo con el link. Perfecto. ¿Está Soto? No. ¿Y está González? Tampoco. Va. Entonces, los veo el miércoles. Se cuidan y disfruten su megapuente. ¿Sale? Profesora, Bye. yo Buen sí día. estoy en asistencia. ¿Pacheco? No, Pascual Treviño. Sí, Pascual. Ok, Sí, gracias. los únicos que mencioné fue a los que no vi firmados y que no estaban en la lista que me salen de asistentes. ¿Sale? Bueno, Sí, bye. gracias, profesor. Buen fin. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.